Bienvenidos a La Vid, yo soy Bianca. Y yo soy Sofi. Somos dos hermanas católicas. Siguiendo las huellas de Cristo, el ejemplo de la Virgen María y pidiéndole a San José que aumente nuestra fe cada día. Ay, esa intro me encanta, hermana. Bien, Me completa, gusta, ¿no? me gusta completa. muchísimo. Pero Del tenemos que agregar corazón. algo más como que de los santos también. Sí, vamos a pensar. el Espíritu Pónganos Santo acá sus sugerencias. Ajá, porque el Espíritu Santo también nos vaya llenando nuestro corazón, que es lo que quiere. Sí, correcto. Buenísimo. Pues estamos súper emocionadas el día de hoy porque hoy no solamente nos van a ver a Sofía y a mí charlando como lo hacemos normalmente, hoy tenemos a un invitado sumamente especial. Yo estoy muy emocionada porque yo no tengo el gusto realmente de conocerlo tan a profundidad como lo tiene Sofi, que es más allegado a ella, y ahorita nos va a contar por qué, pero bueno, estamos súper emocionados de darle la bienvenida a Carl. Pues, Carl, muchísimo gusto que te encuentres aquí. Bienvenido a la familia La Vid. Nos da de verdad un gusto tenerte aquí porque déjenme decirles, Carl tiene un testimonio de un cambio radical. Él no lo va a contar, como antes no creía, y hoy es una persona de fe. Y aparte de ser una persona de fe, es una persona que realmente yo soy testigo, lleva una vida de oración y busca cada vez tener una unión más íntima con Dios mediante la oración. Entonces, para mí es un ejemplo, a mí me impresiona porque las veces que he hablado con él, Carl es de Chile y lo conocí por el apostolado de Santa Brígida, entonces hemos hablado algunas que otras veces y nos conectamos una que otra veces también a rezar el rosario en latín. Y me impactaba porque Carl de verdad es esa persona que oración, oración, oración. Y yo recuerdo que le decía a mi familia, es que, wow, de verdad tiene una vida de oración. Decía, ¿cuántos rosarios reza? No, algo así. Me encanta. Entonces, bienvenido. De verdad que es tu espacio. Entonces, te dejo hablar, ¿no? Para no robarte el micrófono. Bienvenido, Carl. Vale, muchas gracias, chicas. Un gusto poder estar acá con ustedes, conversar. Y bueno, hay que ir a la carnita del episodio, ¿no? Se nota que escucha La Vid. Entonces, Carl, pues bueno, queremos ver, sabemos nosotras, así pinceladas, que has tenido una conversión, pero queremos que nos cuentes quién era el Carl de antes. O sea, ¿cómo inicia todo este proceso al Carl de hoy? Es como, es como en la vida normal, que nos vamos al origen. Ahora vamos a irnos al origen de la vida de Carl hace no sé cuántos años. Ahorita nos vas a ir platicando, pero ¿quién era esa persona antes de que Cristo tocara su corazón? Pero primero hay que invocar. Mira, él es de oración. Pero primero haznos el honor de invocar al Espíritu Santo, por favor, para que sea Él quien hable por medio de nosotros. Sí. Y para que no diga muchas tonteras. Sí. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego eterno de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concederme que, animado y guiado por este mismo Espíritu, aprenda a obrar rectamente siempre y goce de la dulzura del bien de vuestros divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí. A la carnita. El episodio. Bien. Sí, ¿cuál era la pregunta? Era Ok, ¿quién era Carl antes? De que Antes. Cristo tocara su corazón. Uy, buena pregunta. O sea, yo nací acá en Chile, vengo de una familia, yo soy el primero de 4 hermanos, mi papá es chileno, mi mamá es brasilera, y vengo de una familia que es, digamos, bastante de nuestros tiempos. ¿Ah? O sea, a lo mejor fueron un poco, es que lo que pasa, yo soy millennial, ¿vale? Entonces en la generación millennial ahí se empezó a ver algunos cambios. Y eso se debe también a una serie de ideas que hay, que son, por ejemplo, que cada cual tiene que ser libre, que no importa la religión que uno tiene, lo que importa es creer en algo, o de repente creer en algo puede ser incluso creer en los derechos del hombre, que uno tiene que tener sus ideales, ¿cierto? Y escoger su camino, porque es como todo relativo, o por ejemplo, todo depende del punto de vista, ¿cierto?
como esa historia de los ciegos que van tocando diferentes partes del elefante y se pelean entre ellos porque no se ponen de acuerdo, pero el elefante, o sea, Dios, es uno solo. ¿Ah? Entonces, mi mamá, ella recibió una educación católica y mi papá más bien, él nos decía que él era libre pensador. ¿Ah? Igual, bueno, y mis papás también son personas bien tolerantes, que les gusta hablar con gente que opina distinto. Entonces, y también son más de derecha, ¿cierto? En la parte política, más de derecha, no tanto conservador, era una posición que en ese tiempo no existía, era lo que hoy se conoce como libertario, ¿ah? Más bien libertario. Y entonces yo fui educado así. Igual, cuando yo era chico también ocurrieron algunos episodios que hicieron que mis papás quisieran que tuviera una formación mínima, no digo básica porque básica sería ya con catequesis, ¿cierto? Eso es lo básico, básico, básico. Y recibir la comunión es básico. Pero era menos, era mínima en cuanto ya que rezar, que al menos supiera lo que es rezar, el Padre Nuestro, y clases de religión en el colegio, que yo tuve hasta los 12 años o menos, 10 años tuve religión en el colegio. Y entonces también mi mamá nos enseñó a rezar el Ángel de la Guardia, el Padre Nuestro. Pero después ya cuando tenía 15 años, ahí yo dije, o incluso un poco más grande, yo hice una... y también en el contexto era harto de ciencia. O sea, yo era un chico muy preguntón. Cuando yo era chico preguntaba por todo. Mi papá ahí también tenía una paciencia muy grande conmigo, entonces contestaba bastante. Ahí contestaba bien. Entonces, y yo al final decidí hacer un experimento, me acuerdo, una vez que estaba un poco ya, porque también si uno lleva una vida que de tibieza, digámoslo así, de repente se puede ver tentado a hacer cosas que por ahí no, si uno hace más oración, ¿cierto? No está más protegido. Sí. Entonces, claro, así que lo que yo me vi tentado a hacer fue, porque yo también rezaba, por ejemplo, el Padre Nuestro hasta los 15 años, más o menos 14 años, antes de rezar, porque yo también creía que si yo no rezaba, entonces que iba a ocurrir un gran problema, así como un Dios castigador. Son puras tonteras. Sí. Entonces yo decidí hacer un experimento. Y acá en Chile hay terremotos, ocurren terremotos, entonces yo pensaba, a lo mejor si yo no rezo va a ocurrir un terremoto. Y entonces un día yo dije, ya, no voy a rezar. Y no recé, y no pasó nada. Sí. Ajá. Entonces ahí yo dije, ya, esto de acá es... y también yo era como supersticioso también cuando chico. O sea, ese tipo de tonteras que yo creo que uno hace, que, no sé, levantarse con el pie izquierdo, no hay que hacer eso porque hace mal. Y ahí, yo después de mi experimento, ahí yo dije, ya, esto de acá no sirve, y ahí me fui metiendo más en la parte racionalista, sin saberlo. Pero son ideas que están ahí en el ambiente, digamos, que en ciertos periodos de tiempo se van colocando de moda y uno las va absorbiendo y al final va actuando de esa forma. Sí. Entonces me fui volviendo más racionalista, más materialista. O sea, todo viene ahí de la materia. Y bueno, ahí no sé si estoy respondiendo, yo de repente divago mucho. No, buenísimo. Ajá. Me Sí, tienen que poner un freno. No, pero de ahí, o sea, a mí en lo personal me está quedando bastante claro ese de dónde vienes, Tu origen como de familia. tu origen de familia, se ve cómo
o sea, había una pincelada muy leve de parte de tu madre, hacia el catolicismo, pero y tu papá era una persona que, o sea, lo describiste y lo entendí perfecto, ¿no? Como un libre pensador, como vamos a explorar y todo eso, y cómo eso también va formando pues ciertas raíces para ti, para ya cuando tienes mayor conciencia, 15 años que comentas, para decir, oye, ¿y si hago esto? ¿Y si no hago esto? Entonces vas como que así, esa clase de experimento de que no pasa nada. ¿Y qué es lo que sucede cuando dices no pasa nada si no rezo y vas empezando a querer irte por toda la parte científica? ¿Y qué es lo que tu corazón quería responder, o más bien tu razón quería responder con la parte científica de la vida? O sea, tu modo científico, ¿a qué es lo que te lleva? Ajá, sí, esa razón, ¿qué era lo que buscaba Carl en ese entonces? Oh, wow. Buena pregunta. Difícil. Yo no sé, yo creo que a esa edad lo único que quería eran las cosas que quiere un adolescente. ¿Ah? Entonces no... em, toda esta parte, a ver, es que hay otra cosa también porque lo que tú estás preguntando son las preguntas del por qué, ¿no? Uh-huh. El por qué uno está acá, como del origen de Dios que creó todo, ¿cierto? Ajá, sí, ajá. O sea, en ese entonces, tú, Carl, ¿tenías en tu mente ya una idea de un Dios o ya la habías desechado? ¿Cuál era tu inclinación ya? O sea, ahí Ah, cómo fue transcurriendo tu vida. es que lo que pasa es que hay, eso de ahí no lo he pensado mucho, ¿ah? Ujú, Pero lo que se me ocurre es que, y también he escuchado varias veces, porque yo cuando era cientificista, materialista, racionalista, a menudo me encontraba con algunos científicos. Esto es más adelante, ya, porque ahí yo todavía era un adolescente, no, era muy malo en el colegio, también en cuanto a las notas, no estudiaba mucho, me concentraba en las cosas que me gustaban. ¿Ya? ujú, Entonces ahí tocar la guitarra, salir con los amigos, eh, ¿qué más? Ese tipo de cosas. ujú. Caer bien, Mm, ¿cierto? Uno siempre quiere caer bien cuando es más joven, a no tener enemigos, aceptación ¿cierto? social, claro. Ujú, Claro. El, pero ese tipo de... Ah, y también yo había conocido algo de la evolución, okey. a la teoría de las especies de Darwin. También lo había visto en el colegio, en biología. Y se pasaba como esto es verdad, ¿ah? O es la teoría más cercana a la verdad. ¿Ah? Y ahora yo ya sé que eso no es ni siquiera una teoría científica. ¿Ah? Okey, O sea, okey. Ujú, o sea, igual, nota, nosotros como católicos no estamos obligados a creer ni en la evolución ni en el creacionismo, ujú. ¿cierto? Sí, 100%. Pero, pero claro, y también la evolución podría ser que hubo algún tipo de evolución, no, nosotros no sabemos, la Biblia tampoco es un libro de biología, entonces no hay respuesta. Pero lo que sí sé es que no es una teoría científica, porque de partida no se puede probar con experimentos, que esa es la base también del método científico. O sea, hay algunas cuestiones que todavía son un misterio, por ejemplo, si aceptamos la teoría de la evolución como verdad, por ejemplo, una especie que se transforma en otra especie. Sabemos que los cromosomas se entrecruzan entre ellos, que ocurren mutaciones, pero no que aparece un cromosoma de más de repente. A ese Ujú. tipo de cosas no están claras, no están probadas, tampoco se puede probar el mono, ¿cierto? Porque es tiempo. ¿Ah? Pero en ese tiempo yo lo creía. Era falta de estudio y yo creía. Ujú. Y, Perfecto. y ese tipo de explicaciones para mí era suficiente porque son explicaciones que dicen no todo es aleatorio con las probabilidades y con lo que yo conocía de matemática, que después ya me puse a estudiar en la universidad, estudié ingeniería electrónica y tuve una especialidad en física porque
también esa era otra de las cosas. A mí siempre me interesó bastante la parte de filosofía, las preguntas de por qué. El- y, y no tenía respuesta. Cuando yo era más chico no tenía respuesta para esas preguntas porque ahora yo lo entiendo mejor. Y es a partir de lo que pasó del señor Descartes, el René Descartes, que ese también fue uno de los que yo estudié un poco. Yo me acuerdo que lo estudiaba cuando ya estaba en la universidad por mi propia cuenta y no entendía nada. Sí. Y es porque no hay mucho que entender. O sea, claro, el René Descartes es la duda metódica, ¿cierto? El pienso, cogito ergo sum. Yo pienso, luego existo. Entonces, yo por el hecho de empiezo a dudar de todas las cosas que hay, dudo que esto es real, que ustedes son real, no sé qué y todo. Y al final, pero yo como estoy dudando, entonces estoy pensando. Y algo que piensa existe. Y eso es todo lo que uno tiene que entender de Descartes, que, bueno, el profesor Olavo de Carvalho, él tiene unos libros hablando de Descartes y dice que eso es algo que es imposible de hacer. O sea, el ejercicio que hizo el señor Descartes, que lo escribió en su libro, en sus varios libros, es bla, bla, bla. Es charlatanería, es un embuste, es un camelo. Porque Olavo de Carvalho y también el padre Paulo Ricardo dicen que ese ejercicio de dudar de todo y de darse cuenta a los, no sé cuántos años tendría el señor Descartes cuando escribió eso, pero ya de adulto, darse cuenta de que, y decir como él lo dice, que es que todo lo que me enseñaron está mal, eso de ahí es algo imposible, o sea, como o sea que yo cuando era chico y mi mamá me dijo que esta comida me hacía bien y esto otro es veneno, entonces ella me mintió. Esa es la duda metódica, de dudar de todo lo que existe, ¿cierto? Entonces tú entraste en una etapa de tu vida en donde creías, o sea, con tanto estudio, con tanta investigación, empezaste como a dudar de sí, de todo lo que te habían dicho, ¿no? O sea, empiezas tú también en una etapa de querer encontrar respuestas a través de la ciencia, te metes en todo eso. También me habías comentado como de la parte del ecosistema, ¿no? Algo sí me habías dicho y que luego te diste cuenta que todas esas eran falacias, pero tu vida estaba girando en torno al estudio, básicamente, ¿no? Es que lo que pasa es que lo que yo te estoy contando acá es lo que yo entiendo ahora. Ajá, sí, sí, O sí. sea, en ese tiempo yo no entendía, yo lo único que entendía era que duda metódica. O sea, dudar de todo, cuestionarlo todo, y eso es lo que cuando uno entiende a Descartes, y en el fondo cuando uno se traga su camelo, su cuento chino, y cree que es verdad, uno sale diciendo, yo voy a dudar de todo cuanto existe, porque mi cabeza es estupenda, y el pensamiento crítico. ¿Ah? Y Oye, Carl, perdón que te interrumpa ahí, pero se me vino rápido a la mente. Eso de esa idea de dudar de todo debió de haber sido bien cansado, ¿no? O sea, estoy pensando ahorita como o sea, como entrar como en esa quizá como esfera de querer dudar todo y digo, qué cansado debió haber sido como todo cuestionar, 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 cuestionar. ¿Sí podías dormir de tanta duda? O sea, fue una etapa, pues digo, yo creo que pues mucho de trabajar la mente, que al final, vaya, eso cansa, ¿cierto? es que lo que pasa es que yo no hice eso, Ah, porque, ok. porque lo que pasa es que eso es lo que debería hacer alguien que recreó el experimento de Descartes. Ya, Ok. ya, ya. Ok. Pero lo que pasa es que eso es imposible. Sí, ¿Ah? obvio. Porque como dices tú, Bianca, hacer eso es algo que no puedes dormir, que no, entonces es imposible que un ser humano Viva así. viva así. Claro. Sí, 100%. Entonces tú llegaste solamente como a querer, o sea, como pues entrando a eso de la duda metódica, pero no te Aterrizaste. aterrizaste en eso, solamente, o qué es lo que pasa
¿qué sucedió? Igual ya me estoy yendo como a la pregunta del clímax, pero ¿qué sucedió antes de que tú llegaras a querer preguntarte todo y tratar de vivir así? Ajá, o sea, ¿qué sucedió o en qué postura estabas tú cuando Cristo llegó en tu vida? O sea, ¿tú en qué creías cuando, pum, entró Cristo en tu vida? ¿Y cómo entró? ¿Y cómo entró? Mira, es que lo que pasa es que esta cuestión del Descartes es un embuste, ¿vale? Entonces, cuando uno se traga, y hay dos salidas a esto, cuando uno se encuentra con el problema de Descartes y lo que plantea. Y lo que hace un ser humano que es racional, ¿vale? Lo que hace un ser humano que está de acuerdo, ¿cierto? Sí. Es lo que hizo Bianca. ¿Ah? O Sí. sea, decir, esto de acá es una tontera. ¿Ah? Sí. No se puede vivir así, este tipo es un charlatán. Claro, Sí. pero yo, cándido, inocente, ¿ah? y sin tener los sacramentos, porque yo no había hecho ni siquiera la primera comunión, ya no rezaba, yo me tragué todo eso. ¿Ah? Y cuando uno se traga eso, y además que yo era bastante perezoso también, ¿ah? Y todavía sigo siendo bastante perezoso. ¿Ah? Cuando uno está en ese punto, en ese cruce de caminos, digamos, en el problema de Descartes, y como que yo me lo tragué, uno al final sale diciendo, entonces aquí hay que dudar de todo, ¿cierto? Hay que cuestionárselo todo, porque me pueden estar engañando, ¿vale? Y uno sale también bastante pedante, Sí. ¿cierto? Pedante, engreído, pretencioso, soberbio, Sí. porque al final es yo, en mi cabeza, yo soy el crítico, el que sabe que los demás están mintiendo, que todo esto de acá que me dicen en el colegio es mentira. Sí. Esto que me dicen en la universidad es mentira, lo que me dicen en el trabajo también es mentira, porque yo soy un tipo que duda. Que es una tontera, Sí. es una estupidez. Pero como a nosotros nos pasó, nosotros creíamos que nosotros íbamos a desbloquear el universo y que nosotros sabíamos la revelación y habíamos despertado nuestra conciencia, y todos los demás, pobres ilusos, no saben nada. Entonces, de cierta forma, creo que Sofía y yo te entendemos 100%, porque estuvimos en esa misma tontera mental que hasta nos da vergüenza exponerlo, pero pues sí, está muy grueso cuando tienes esa fe tan débil, como tú lo mencionas, sin sacramentos, sin oración. Estamos así, ¿no? Como un soplo y caemos, y totalmente caíste, ¿no? Sí. Claro. Mira, qué curioso cómo los extremos se tocan. O sea, yo estaba pensando antes de venir, yo creo que si antes yo hubiera conocido a Bianca y Sofía, no me hubiera llevado muy bien con ella. No, pero sí, no, totalmente. Eso también me dice mi novio, me dice, si yo te hubiera conocido en tu momento de nueva era, o sea, yo creo nos hubiéramos peleado por ahí, o sea, literalmente. Y así es que Cristo transforma. Entonces, o sea, Cristo hace nuevas todas las cosas y creo que tú lo puedes ver hoy con tu vida. O sea, si ves, ¿hace cuánto fue tu conversión? El 2020, a ver, igual mi conversión duró harto tiempo. Pero el punto culmen fue cuando hice la primera comunión, fue el 2021, el 11 de septiembre de 2021. En nuestro año 2021 también. Nuestro año también fue ese Nuestro año culmen también fue en 2021. Por eso somos hermanos en Cristo. Sí. Y a ver, entonces tú te encontrabas en esa parte y decías que te juntabas con científicos, decías que era mucho como, pues yo creo que hablaban todo el tiempo como de temas súper elevados, ¿no? Que ustedes de que, y será por esto, y es por esto, o sea, toda esa duda, todo ese querer conocer a través de la razón. Pero Cristo, o sea, aunque no está peleado con la razón,
Cristo sobrepasa el límite de la razón, ¿no? Y me recuerda totalmente a San Agustín cuando ve a ese niño que quiere meter todo en ese hoyo en la playa y San Agustín le dice, ¿qué haces? ¿No? Él dice, quiero meter el mar entero en este hoyo. Y San Agustín le dice, pues eso es imposible. Y que el niño le dice, pues es también imposible querer meter a Dios todo en tu cabeza, parafraseando. Pero entonces tú te encontrás en ese punto. ¿Cómo es que a pesar de que no tuviste una vida 100% formada en la religión, que no tuviste una vida con unas bases de sacramentos, o sea, ¿cómo es que llega el punto en donde Carl dice, quiero hacer mi primera comunión? O sea, ¿cómo llega ese momento de salir y de vaciarse de todos esos pensamientos que tenían, esa transformación de Cristo, a llegar a un punto de la fe y de la esperanza? Bueno, yo creo en primer lugar que todo se debe a la misericordia infinita de Dios Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, ¿ah? Y de tanta gente que estuvo haciendo rosario, de carmelitas anónimas, ¿cierto? Es porque no, yo no me lo explico. No, es totalmente inmerecido. ¿Ah? Y por eso ya hay que rezar más, ¿ah? Sí. Porque no, y también yo antes no, tampoco tenía mucha gente con quien conversar de estos temas. Lo que pasaba era que eran temas que me interesaban y iba estudiando, o sea, y estudiando, revisando, escuchando cosas, me llamaba la atención, pero yo sí quería seguir una carrera científica, ¿vale? Porque yo también estaba interesado en, igual como ustedes, o sea, esto de acá de desvelar los misterios del universo, solo que por otra parte, por el uso de la razón. Yo, Claro. yo, yo creía esas tonteras, o sea, de repente decía, ay, con la matemática. Yo también era malo para las matemáticas, todavía soy. Por eso estudié física. Yo tengo un amigo, el, un querido amigo mío, si ve este video, el Walter Antonio, aquel es matemático, el doctor en matemáticas, fue profe de tango también, es un tipo muy que yo quiero bastante. Y de ese tiempo que todavía sigue siendo mi amigo. Y él también, doctor en matemática, con él yo también podía conversar de varias cosas. Y hablábamos de política también. Y él me decía, no, tú haces folclore, porque yo estudiaba más la física. Y la física es como, no sé, pues, los matemáticos que están en la parte de ideas más abstractas y la física aterrizarlo en el mundo concreto. Él me decía en broma, no, tú haces folclore solamente. Pero yo quería ir por ahí. Sabía que no era muy bueno para las matemáticas y tampoco yo estudié física directamente, no hice una licenciatura en física, un doctorado, sino que ingeniería electrónica y con una especialidad en física. Entonces pero yo quería hacer mi aporte a mi granito de arena en el tema de la ciencia. Entonces estaba viendo la posibilidad de poder trabajar en el CERN, en el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra. Hice un workshop también donde llegaron científicos del CERN a la universidad y de hecho tenía un compañero de curso que se fue para allá a hacer una pasantía. Yo no postulé porque estaba trabajando en el verano. Y también después que vi que eso por ahí no resultó, ahí yo me metí en el proyecto ALMA, ese observatorio que está en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, el proyecto ALMA, que buscan ahí ver la radiación cósmica de fondo. Y yo quería irme por ahí y hacer carrera, o sea, partir como un ingeniero, trabajando en el equipamiento que usan los doctores. Ese era mi plan. Pero ahí ya estamos hablando del año 2016, más o menos. Y ahí el YouTube empezó a aparecer más material en el YouTube. Y empecé yo a seguir a los divulgadores científicos también. Por ejemplo, Javier Santolaya del canal Datum Blog, el C de Ciencia, Españoles. Y yo lo seguía. O también de Gringo, el canal Vsauce, que son canales que
divulgación científica. Y yo en el proyecto ALMA incluso también colaboré en algunas partes de programación de unas librerías, me estaba involucrando y estaba yendo por ese camino. Pero lo que me pasó fue que me empecé a dar cuenta de que habían algunos problemas. Por ejemplo, y aquí vamos a entrar en temas polémicos, pero esto de acá del cambio climático. Porque yo empecé a ver también que y también yo había estudiado esto los griegos, muy poco, ¿vale? Muy poco porque no son ramos de universidad, no son cosas que se ven en el colegio. Y eso también no es culpa tanto de las universidades, son problemas que se vienen arrastrando de hace 500 años, después del señor Descartes, ahí con Spinoza, también toda esta gente. El padre Pablo Ricardo habla bastante de esto. Pero lo que pasa es que, claro, ahí yo averigüé más del método científico y ahí hay unas cuestiones que son básicas del método científico, pero que los científicos no conocen. Y es, por ejemplo, uno tiene que observar la realidad y a partir de la observación de la realidad uno elabora una hipótesis y esa hipótesis después se va probando a través de experimentos, ¿cierto? Y después uno va viendo qué es lo que va corrigiendo y todo eso, y después ahí se crea una teoría. Esto es muy a grosso modo lo que es el método científico, pero tiene una conexión con la realidad. Sí. Incluso yo también había visto algunos que le gusta mucho a la gente liberal. También en ese tiempo me empecé a meter política como liberal, libertario. Y hay un filósofo que es del siglo XX que se llama Karl Popper, que a los científicos les encanta, y a los científicos contemporáneos, claramente. Y el señor Karl Popper lo que dice es una tontera, ¿vale? O sea, él dice que no, básicamente, bueno, yo ocupo este lenguaje, lo siento, pero dice como que no hay verdades, ¿vale? Que es lo del el falsacionismo. El Karl Popper lo que dice es que para que una teoría científica sea una teoría científica, es que tiene que poder ser probada que es falsa. Ok. Entonces, que claro, yo en ese momento cuando lo había visto, dije, tiene razón, porque Karl Popper quería diferenciar la pseudociencia de la ciencia. Entonces quería poder saber ya que, por ejemplo, el tarot. ¿Cómo yo sé que el tarot es pseudociencia? O a él se le ocurrió viendo al Freud. ¿Cómo yo puedo decir que Freud es pseudociencia? Entonces, bueno, yo tengo que hacer experimentos que puedan demostrar que la teoría es falsa. Pero eso después te lleva a contradicciones. Y, por ejemplo, según el mismo Popper, esto del falsacionismo, la matemática no podría ser una la matemática no podría ser una ciencia, porque la matemática va creando axiomas. Uno va construyendo, de hecho esto lo dice el divulgador científico de Derivando, el canal de YouTube Derivando, Cabezón, Eduardo Cabezón creo que se llama. Bueno, ahí lo pueden buscar, Derivando, pueden buscar una conferencia y él tiene una conferencia que dice que algo así, yo esto lo vi hace mucho tiempo, no me preparé, pero dice, si tú quieres dar algo que nunca va a cambiar a una persona, quieres hacer un presente, un regalo que sea eterno, tienes que regalarle un teorema matemático, algo así, porque lo que él quiere transmitir es que los axiomas matemáticos no cambian. Sí. El teorema de Pitágoras, uno no puede hacer un experimento que demuestre que es falso. Entonces, ¿qué pasa con Popper? La matemática, ¿cómo entra ahí? Entonces hay una serie de problemas con Popper. ¿Y tú te diste cuenta de esos problemas estando ahí? O sea, trabajando ya ahí en ese proyecto, te diste cuenta de varios problemas que no cuadraban. Exacto. Por ejemplo, volviendo aquí al cambio climático, ¿cierto? El cambio climático, ¿cómo puede ser que haya un consenso mundial
para definir una verdad científica. Porque eso es lo que dicen. Dicen, el 97% de los científicos en todo el mundo está de acuerdo con que el origen del cambio climático es antropogénico. Porque además, el nombre de cambio climático, claro que el clima está cambiando, siempre cambia el clima, pero que nosotros seamos los culpables y que se diga taxativamente eso, entonces, y por un consenso, o sea, por una democracia. Ya. Y lo peor es que yo no lo puedo cuestionar. O sea, si yo llego y digo, oye, pero vamos viendo, y hay algunas cuestiones, por ejemplo, en la Tierra existió el periodo del Carbonífero, donde los niveles de CO2 eran mucho mayores que los que tenemos hoy en día. Y esto uno toma cualquier libro de geografía, geología, de historia de la Tierra y se encuentra con el periodo del Carbonífero. Entonces, si es que el dióxido de carbono es el factor más importante para que ocurra este efecto invernadero que hace que, como diría Greta Thunberg, la Tierra esté en llamas, entonces, ¿cómo la Tierra no se colocó en llamas en el periodo del Carbonífero? Y yo me acuerdo que escuché también a uno de estos divulgadores científicos que el Crespo del canal Quantum Fracture, que en uno de esos videos que es desmontando a los negacionistas del cambio climático, dice, habla del periodo del Carbonífero y dice, bueno, pero esto es un misterio y hay un montón de otra evidencia científica que dice lo contrario, entonces esto lo vamos a pasar por alto. Y y ahí yo, después que los escuché así y que me hice estas preguntas, yo dije, yo creo que voy a buscar un empleo honesto. Y ahí ya me empecé a dedicar a crear las aplicaciones web, páginas web, que es un poco más honesto, ¿vale? Ajá, sí. Ajá, y entonces cuando pasa eso, que te das cuenta, o sea, ¿cómo inicia esa búsqueda en Jesús? O más bien, ¿cómo Te busca a te ti. busca a ti Jesús? ¿De qué forma llegó a ti Jesús? Bueno, pasó que en ese tiempo, también año ya 2018, ya yo había dejado de ser cristianofóbico. Ok. ¿Qué sería para ti un cristianofóbico? ¿O qué? Lo, sí, ¿O cómo? Sí, no, escuchabas a alguien que hablaba de la religión y le daba fobia de que no, tú no sabes, bye. O sea, ni Ajá. le dabas entrada a. Ok, o sea, repele total, como o nosotros. sea, era lo que yo era. O sea, es que yo me río de esto de los homofóbicos, porque yo me veo a mí mismo como, o sea, bueno, antes, como un cristianofóbico. Sí, Ok. claro, claro, 100% sí. Yo creo que Ah, lo compartí, o sea, lo compartíamos porque Sí, nosotras también, o sea, nos daba repele, o sea, cada cosa que era del catolicismo, literal, era esa la palabra, nos Sí. daba repele, entonces también éramos unas cristianofóbicas, viéndolo bien. Sí. Bueno, entonces se empieza como a hacer más tenue esta cristianofobia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa después? Yo ya quiero saber cómo llega Jesús a tu vida. Ajá. bueno, el estudio, ¿ah? Ok. Ok. Porque fue lo mismo, o sea, yo también habían tantas cosas que yo antes escuchaba y me entraban por acá y me salían por allá. Ujú. ¿Ah? Por ejemplo, ¿cuántas veces yo escuché decir de que la gente cuando estudia un poco es cientificista y atea? Y Ujú. después cuando estudia más, ahí ya es católica o cristiana o cree que Dios existe. Ujú. Sí, y entraba por acá o salía y salía por allá. Ujú. O, por ejemplo, también el principio antrópico, que fue lo que ya después me llevó que fue lo que hizo el clic, y que me llevó a tomar la decisión de hacer la catequesis. Y que el principio antrópico me lo dijeron en la universidad varias veces también. Igual habían unos profes, yo tenía un profe bien bueno de física, en paz descanse, el gran Víctor Sluzarenko, que él tenía en su página web, decía sócrates.utfcm.cl. Y ahí, mira, a él le gusta Sócrates, que un profe que tenía muy buena pedagogía.
que explicaba las cosas de manera sencilla, ocupaba lenguaje coloquial, ejemplos claros, simples, un muy, muy, muy buen profe. Pero yo había escuchado algunas cosas. Milan Derpich, también, que en paz descanse. Grandes profes tuve. Pero habían algunos que decían que todo está en el universo para que nosotros podamos existir. Entonces, pero sin meterse en la parte filosófica, ¿vale? Porque no es parte del currículum. Claro. Pero lo decían. Entonces, por ejemplo, la carga de un protón es exactamente la misma propuesta a la de un electrón. Y si eso no fuera así, todo, ¡pum!, explotaría. O la Tierra está en un punto tal, alejada del Sol, que existe agua líquida. Un poquito más lejos y está todo congelado, un poco más cercano y todo se evapora. Sí, sí. Entonces, todo. Y así uno se pone a ver las constantes del universo, de la física cuántica, a la constante de Planck. Todo está funcionando en armonía para que haya vida. Eso yo lo escuchaba y me entraba por acá y me salía por allá. Y te diste cuenta después, cuando investigaste o te empezaste a formar más, que todo ese orden viene por un Dios ordenado. Es que hasta ese momento yo creía que era todo aleatorio. Ok. Y primero tuve que dejar de ser cristianofóbico. Sí. Entonces ahí ya, y empezar a tomar más respeto a Cristo. Al principio yo también coqueteaba más con los luteranos. Había un tipo acá, John Covin, en Chile, y yo me junté con él en ese tiempo. Yo tenía una idea más libertaria, y yo era cientificista también, y John Covin es pastor evangélico, pero acá en Chile. Y yo iba para allá y hablaba de él, de las ideas de la libertad. Él me enseñó bastante, y él también me intentaba evangelizar. Y él fue el primero que me colocó la duda con el tema de la evolución. Me dijo, ¿tú crees que la evolución ser lo mejor? Y ahí me ponía en duda, el acento gringo tan característico. Me decían, no, pero ¿cómo puede ser que el ojo sea producto de la aleatoriedad? Y yo lo escuchaba, un tipo que, él también doctor en economía, un tipo que era bastante convincente con sus ideas, que escribió varios libros sobre el temas del libertarismo. Me dijo esas cosas, y ahí empecé a pensar. Ok. Y después el punto, cuando y también ocurrió que en el año 2019 acá en Chile nosotros tuvimos el mal llamado estallido social, que en verdad fue una revolución, ¿vale? Fue una insurgencia, que ahí apareció en mi otro testimonio de conversión. Ahí colocaron unas fotos de lo que pasó en Chile, en el canal de Monse Castillo. Porque es medio difícil de encontrar ahora las fotos, pero están en internet, ¿bien? Ok. Y aquí destruyeron iglesias, las quemaron, que fue terrible, una cuestión que fue, en ese tiempo yo también era todavía ateo, pero ya tenía más respeto por el cristianismo. Y yo me acuerdo que también me tocó ir a defender uno de los negocios de un amigo en Valparaíso, porque había que hacer eso, o sea, estaban ahí atacando, destruyendo, y había que ir allá y hacer al menos acto de presencia, ¿vale? Estar y estar preparado. Yo veía cómo colocaban las barricadas y prendían fuego en la noche, y las figuras que bajaban por el cerro prácticamente eran demoníacas, o sea, era gente que estaba encapuchada, muy parecido a lo de Black Lives Matter. Y bajaban y corrían y era todo destrucción por destrucción. Se ocurrieron varias cosas, y en el trabajo también hubo un episodio. Yo veía destruir por destruir.
Ahora yo entiendo que eso es demoníaco. O sea, y ahí yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba en el balcón acá de mi casa y me acuerdo que estaba mirando los árboles y me estaba fumando un cigarro también y estaba pensando, y ahí volvió el principio antrópico. Empecé a ver los árboles y empecé a dar gracias a que está todo acá. Y empecé lo que me habían dicho mis profes en la universidad, todo ese, bueno, y que había visto por ahí en el YouTube. Todo está acá, todas las constantes de físicas, todo. Y de repente yo vi eso ahí con... Ahora yo entiendo lo que pasó, que fue un acto de fe ejercido. ¿Ah? O sea, la fe es una virtud teologal, o sea, Sí. es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y nosotros tenemos que pedir, Señor, aumenta nuestra fe. Y la fe es un hábito, ¿vale? Entonces está ahí, está en nosotros, que está funcionando como hábito. Pero de repente hay que ejercer ese hábito. De esto hablan bastante estos frailes dominicos, el padre Garrigou Lagrange, teología, creo que es Garrigou Lagrange, ¿cierto? De teología de la perfección cristiana. El padre Paulo Ricardo tiene cursos en su sitio web que hablan de estos asuntos. Y también el padre Paulo dice que todos tienen fe, todos tienen algo de fe, porque si nosotros no tuviéramos fe, entonces ¿cómo nos convertimos? Entonces incluso los paganos tienen fe. Un poquito, un minúsculo puede ser una fe informe. Ahora Hasta uno los también... ateos, porque tienen fe en que creen en algo que no, o sea, que no, pero tienen esa fe ahí, pues yo creo que eso no. O sea, los paganos eh, también, en eso lo que es, entienden, un es Dios que que no. también está el hecho de que cuando uno, por ejemplo, esto me llama la atención, o sea, cuando uno comete un pecado mortal, es la caridad que se va a cero, ¿o no? Sí. Pero la fe todavía, la fe se ve lastimada, ¿cierto? La esperanza, todo, las virtudes también bajan, por eso es que hay que tener terror al pecado mortal. Y por eso es que uno tiene que ir corriendo al tiro a confesarse cuando uno comete un pecado mortal. ¿Ah? Pero la fe queda un pichintún, ¿cierto? Un poquito. A menos que uno peque contra la fe. Si uno peca contra la fe, ahí puede perder la fe totalmente. Bien. Sí. Pero ahí está esa pizquita de fe, que claro, puede ser informe, entonces creer en cualquier tontera, pero después también esto el padre Javier, creo que lo dijo en la entrevista acá, de las gracias actuales. Habló de las Sí. gracias actuales. Sí, sí, sí. Sí, sí, en el ¿Sí? Pater. Sí, sí. Que cuando uno está ahí en adoración al Santísimo, está recibiendo gracias actuales. Pero en la Santa Misa, cuántas las gracias que está ahí derramando Dios por intercesión también. Sí, 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 sí. Pero cuando lo que me pasó a mí, que ahora yo estoy entendiendo un poco mejor, es que al estar pensando, meditando, sin saber que estaba haciendo eso, pero meditando en el principio antrópico, de repente, ¡pum!, ver que eso es verdad. El principio antrópico es verdad, pero de repente uno lo logra ver con los ojos del alma, Sí. en colaboración con Dios, porque, ¡pum!, manda una gracia actual y ahí uno puede Despierta. ver, claro, y Y ver, eso que sentiste, o sea, como ese despertar, ese ver todo, digo, me imaginé perfecto como la escena, ¿no? Que dijiste que estás en tu casa y como viendo los árboles en el balcón, creo que fue el balcón, Sí. y ese shock que genera después en ti de decir, quiero prepararme para tener el sacramento de la Eucaristía, ¿cuál es el siguiente paso de eso que pasó? Perdón, de esa vivencia tan fuerte en ti ese día. bueno, después de eso, después que me di cuenta que era verdad, yo dije, caray,
tengo que ir a la iglesia católica y tengo que hacer mi catequesis y tengo que ir y hacer la O sea, primera comunión. fue al momento de O decir sea, de una que gracia fue por totalmente. gracia, tal cual, decir, estoy perdiendo el tiempo, necesito correr ya. Ajá. Y entonces, a ver, tú tenías solo el bautismo, haces tu primera comunión y tu confirmación seguramente juntos. Y entonces, luego, por ejemplo, también sé que acabas de graduar para catequista. O sea, ¿cómo enciende Jesús ese deseo de ahora la formación en todo el Y ámbito la vida de de oración, la vida ¿no? de oración? O sea, ¿cómo llega ahora el Carl justo que ya veo, ya entiendo por qué Carl es, hay que orar, porque te diste cuenta que la oración ayuda a que muchos tengan también como esa pequeña iluminación, ese que la gracia se derrame, ¿no? Entonces, entremos a la parte justo del caminar espiritual y de la vida de oración. O sea, entras ahí y te das cuenta que la oración es como que lo que sostiene todo 100% en la vida, ¿no? Claro. O sea, es que también hay otro detalle importante y es la evidencia. Porque a mí que me gustaba tanto el método científico, ¿ah? Y la ciencia y la evidencia y materialista, el mundo real, ¿cierto? Todo viene de la materia. Bueno, darme cuenta de que en la Iglesia Católica está llena de evidencia. O sea, Sí, o sea, 100%. ¿qué más científico que la Iglesia Católica? O sea, ver, por ejemplo, los santos, los cuerpos incorruptos. Aquí el canal de Big Left, que este canal de YouTube de don Felipe Izquierdo, que en uno de sus videos que habló de los santos incorruptos. Yo quedé y dije, no, esto tiene que ser mentira. Y lo busqué y encontré el cuerpo de Santa Evidencia, Bernadette. encontraste evidencia. Sí. Evidencia. Claro, claro, claro. A ver, y Y de la Eucaristía también encontraste evidencia, seguramente, porque Carlos Castañón, claro, los milagros eucarísticos. Claro. Y uno puede decir, antes yo decía esto, qué burro. O sea, no, porque eso es mentira. Claro, Descartes. y estabas, o sea, todo lo estabas resolviendo con lo más que tú habías, vaya, como formado los años atrás, ¿no? Como esa parte de evidencia, ¿no? Y te estaba Dios mismo revelando todo su misterio de la misma, como, ¿sabes? Como, o sea, como en ese mismo idioma en el que tú estabas acostumbrado a entender todo, ¿no? Fue algo, o sea, lo estoy entendiendo y yo digo, wow, es que nuestro Señor se vale de todo. Dice, no, este chico tan estudiado que quiere evidencia, pues ahí está la evidencia, caray, Ahí. ¿qué más quiere, no? O sea, y la ciencia la también, con los, por ciencia. ejemplo, los estudios que se han hecho a Eucaristías, a milagros eucarísticos, como incluso los mismos que se dedicaron a hacer el estudio de esa Eucaristía sin que le dijeran qué es, se convirtieron al Sí, ver claro. lo impresionante y lo impactante que es la Eucaristía, ¿no? A través de la ciencia, literalmente a través de la ciencia y de la evidencia. Ajá. Qué loco. Y entonces todo eso, como ese cúmulo de evidencia tras evidencia tras evidencia, la pregunta es, ¿eso es lo que empieza a generar ese ardor en tu corazón para, pues quiero pensar que hiciste ciertas renuncias, ¿no? A acciones pasadas y eso es lo que te lleva a tener esa vida de formación y oración como la tienes actual? Bueno, yo creo que oración siempre falta. Sí, siempre. Sí. Sí, sí. Siempre uno se puede más. ¿Ah? Claro. Sí. Ahora, es que también lo que pasa es que yo veo y creo que la situación es tan grave, la que estamos viviendo ahora. El tema de la política, o más allá de la política, las cosas que están pasando, o sea, la ideología de género. Ya, Sí. Yo creo que he discutido con varios amigos y muchos dicen que el aborto ahora es peor y es el peor genocidio. Y sí, es verdad. O sea, hay un genocidio que está ocurriendo
ahora por eso, ¿vale? Pero hay otras cosas, yo no quiero competir, ¿bien? Pero ¿qué es lo peor de todo? El Señor nomás sabe, ¿vale? Ujú, Pero pensar un poco en el tema de ideología de género. O ujú. sea, que hayan chicos que los están mutilando por un capricho, Sí. porque le están diciendo que la voluntad suya es lo que vale más que nada. El desorden del... Estaba escuchando el padre Pablo Ricardo que tenía una predicación que es la catequesis de Satanás. Mm. La pueden buscar así. Está en portugués, pero espero pronto tenerla doblada en el canal de padre Pablo Ricardo el portugués, o sea, el español. Y ahí dice que Satanás lo malo. Nadie hace nada malo por malo. O sea, yo esto no lo hice por maldad. Siempre te van a decir eso. Y esto Santo Tomás de Aquino lo dice. O sea, ni siquiera Satanás hace las cosas por maldad, sino que él invirtió el orden de las cosas. O sea, Ujú. en vez de colocar como bien supremo a Dios, se coloca como bien supremo su gloria. Entonces Ya. lo hace por mi gloria. Y ahora le están enseñando a la gente que no hay jerarquía. Eso es lo que dice ahí en la catequesis de Satanás. O sea, no hay este orden de bienes de diferentes valores. Y lo único que vale es tu capricho, lo que tú quieres, y que eso es el egoísmo. Y esto se está enseñando en los colegios, ¿cierto? No de esa forma, pero con otras ideas. Y, el resultado de eso es que los que se están cambiando, mutilando su cuerpo, después cuando pasen 10, 15 años se van a dar cuenta Ujú. de lo que hicieron, del engaño. Que ya Y está pasando. Sí, de hecho Ya ya hay muchos casos de personas que ya se dieron cuenta y están arrepentidos de eso. ujú. Y eso cómo se puede arreglar. Ah, Solo más Cristo. curación. Sí, no, ya la parte del cuerpo, o sea, ya es complicada, pero la parte de la persona y de la restauración y del sentido de la vida es algo que solo Cristo puede dar. y de la reparación, ¿no? Que a mí me viene a la mente nosotros cuando o sea, cuando sentimos que caímos, nosotras dos y nuestra familia, como empezaba a arder más el tema de la reparación, ¿no? Como ciertas mortificaciones o simplemente esa oración con intención de reparar. Y yo una frase que digo mucho es por la reparación de mis pecados y los pecados del mundo entero, ¿no? O sea, todos los que ya hice y todos los que todos tenemos. Y una vez una amiga me escuchó que le comenté eso y me dijo, ay, no, qué peso el mundo entero. Y yo, pues es que el mundo entero estamos en pecado constantemente cuando no tenemos esa vida de oración, ¿no? Y ya para ir cerrando, Carl, porque creo que nos podemos llevar como 4 horas, pero tenemos que hacer parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4, vamos dejando a toda la audiencia como en ese quiero más, vamos a hacer luego parte 2. Ya para ir cerrando, Carl, porque sé que Sofía me platicó que algo muy distintivo de ti hoy en día es esa vida de oración, y no sé si solo sea vida de oración así o vida de oración en reparación. O sea, vamos cerrando, que nos platiques como cómo llevas tu vida de oración y cómo se ha vuelto tan importante la oración en tu vida, ya como nos lo dijiste. Creo que es muy cierto, la verdad, nunca es suficiente, nunca basta y siempre se puede más y más y más, pero en esta como pequeñez humana que tenemos, que conscientemente podemos llevar esa vida de oración, ¿cómo la llevas tú hoy en día y cómo se vuelve tan importante en este caminar de Carl actual? El estudio. Porque al estudiar, el estudio va con la fe. Eso Ujú. también lo dice el padre Pablo Ricardo en su curso. Y también lo dicen los santos. El padre Pablo Ricardo dice que él es un papagayo que repite lo que escucha de los santos. Ajá. Y de lo que lee, de lo que él estudia. Pero el estudio va de la mano con la fe. Ujú. Uno va estudiando las cosas, va viendo la verdad, ¿cierto? La luz natural de la razón, el estudio, y la luz sobrenatural de la fe.
O sea, ir a la Santa Misa, llevar una vida de oración, todo eso. Y ahí uno va descubriendo las cosas. Y, por ejemplo, ahora les comento esto de la ideología de género, porque de cierta forma ver la maldad que hay ahí. Sí. Sí. Y el hecho de que esto no se va a arreglar con política. O sea, yo lo digo porque yo estuve metido ahí, yo estuve en política, yo fui libertario, yo salía a las calles y pegaba afiches, rayaba murales, intentando hacer algo, esto en el año 2019, por el rechazo acá en Chile, pero lamentablemente esto no tiene solución humana. O sea, No, no o tiene. sea, hablando de político, con esto yo no quiero decir tampoco que no hay que ir a votar. O sea, cada uno ocupe su criterio, ¿vale? Pero vote con criterio. Hay algunos candidatos que es evidentemente que uno tendría que votar, pero el candidato va a cambiar de mal a menos mal. Pero igual vamos a estar mal. Y la solución para eso no es nada más que Dios. Solamente Dios puede arreglar este problema. ¿Y cómo va a arreglar Dios este problema? Bueno, nosotros tenemos que pedirle a Dios. Y lo que decías tú de esa oración, ¿cierto? Los pecados míos y del mundo entero, Santa María Faustina Kowalska, Sí. ¿ah? La coronilla de la Divina Misericordia, Santa Brígida. Yo, aquí, con las 15 oraciones de Santa Brígida, yo no las pude entender muy bien, para ser honesto, ¿vale? Igual la hice el año, eh, pero eso es músculo espiritual. ¿Ah? Sí, la oración es eso. Aunque no Y tenga ganas, hacerlo. amén. Ujú. Y ahora las oraciones de Santa Brígida que estoy haciendo por 12 años, esas yo las disfruto. ¿Ah? Y esa de ahí tiene relación con Santa María Faustina Kowalska, Ujú. porque las oraciones parten, Padre eterno, a través Ujú. de las manos de María, estoy parafraseando, no me acuerdo bien, y del Sagrado Corazón de Jesús, De creo, Jesús. ¿no? Sí. Yo te ofrezco. Sí. Y son 7 oraciones que son por la circuncisión, que es lo que se medita en el cuarto misterio gozoso, ¿cierto? Ujú. La presentación. Después que está la oración en el huerto. Luego está la flagelación, coronación de espinas, la cruz, perdón, el camino al Calvario, la cruz y la lanza en el corazón. Ujú. Y todo eso es yo te ofrezco en reparación. Y Ujú. ahí también el padre Pablo Ricardo dice que esas oraciones son de donde uno va entregando, María Faustina Kowalska, y ahora estas de acá de Santa Brígida, uno está ejerciendo el sacerdocio que tenemos nosotros. Entonces es importante. Y lo bueno es que son cortitas. O Sí. sea, un Santo Rosario, 20 minutos, 25 minutos, Ujú. pero Coronilla de la Divina Misericordia, 8 minutos. 8 minutos. Oraciones de Santa Brígida, 8 minutos. Sí. Entonces, puede ser en cualquier momento. Y el estudio también, bueno, está el grupo La Semilla también, que ahí le estoy llevando de la pequeña escuela de evangelización, María la Esclava del Señor, que ahí nosotros nos juntamos a hacer oración y estudiar. Y eso en pequeños grupos, ¿vale? Y, y lo estamos haciendo por internet también. Sí, sería buenísimo si nos puedes pasar justo, bueno, ya me lo has mandado, pero para poner todos esos links en la descripción para que las personas puedan darle ahí clic y conocer más sobre todo eso, para que también se unan a ser parte de esas semillas, ¿no? Ya mediante esos grupos de oración y todo, que es justo lo importante, ¿no? Como tú dices, una vida de oración activa que más allá del tiempo es vencer esa flojera y esa pereza, porque en sí el tiempo corre. Oremos o no oremos, el tiempo corre y depende de uno hacerlo, aunque a veces no haya
ese fuego en el corazón, porque hay días que hay fuego en el corazón y se da con todo, y hay días que no hay fuego en el corazón. Entonces, tener esa vida de oración activa, aunque no se tengan las ganas, ¿no? Entonces, sí. Señor, aumenta mi fe. Señor, esa para mí esa va a ser la frase, el highlight del episodio, ¿no? O sea, porque la fe, como lo dijiste, es una de las virtudes teologales y es un regalo, pero nosotros tenemos que pedir que se aumente ese regalo. Entonces, Señor, aumenta nuestra fe, mi fe. Y pues, Carl, la verdad es que darte las gracias por este tiempo. La verdad es que yo sí me quedé con ganas de tener una segunda parte y que nos cuentes más sobre este grupo de oración y cómo se juntan a orar y a estudiar. Yo creo que lo vamos a poder dejar para otro episodio, pero nada, realmente agradecerte. Para mí ha sido un gusto platicar contigo y digo personal porque con Sofía ya hayas tenido ese momento como para charlar. Yo era la primera vez que te veía incluso, y la verdad es que ha sido un momento muy agradable, o sea, de una plática muy enriquecedora, y estoy segura que para todos nuestros oyentes próximamente esta gran charla en el canal de la Vid pues va a ser de muchísimo fruto. Que sepas que este espacio pues es tu casa, familia La Vid, y pues... Sí, que bienvenido nuevamente para justo gracias. Que nos hables de todo eso de las semillas. Y pues podemos ir poniendo ahí los links y todo. Vale, muchas gracias, chicas. Ha sido un gusto. Y también algo más, el aprovechar la oportunidad ahí con Sofía, el apostolado, de las oraciones de Santa Brígida, de conocerse, lo que están haciendo ahí en Instagram, de ir y hacer grupo de oración, de hacer amigos, ¿cierto? Sí. Porque al final estamos todos en el cuerpo místico de Cristo. Exactamente. Sí. Y es bien bonito estar en comunidad. Yo lo que estaba platicando ya para cerrar, como con una chica ahí por Instagram, decía, es que, o sea, en comunidad es más cómo se crea esa fortaleza, ¿no? Porque todos podemos tener flaquezas, pero cuando puedes apoyarte en el de al lado, ¿no? Y decir, vamos con todo. Ajá. Y vamos en la misma línea, pues se vuelve pues más bonito el camino, y las piedritas pues unos a otros nos las vamos quitando, ¿no? Sí, totalmente. Y pues que viva Cristo Rey y la viva Cristo Rey. Guadalupe. Gracias, Carl. Vale, gracias. Espera, no te vayas de este video sin antes comentar, suscribirte, compartirlo y activar la campanita, porque tú también puedes formar parte de este apostolado. Claro, hermana. Recuerda que este apostolado nace con la intención de ser una contrarrevolución digital a todo lo que estamos viendo hoy en día en el mundo de bombardeo, y poder tener ese discernimiento y entender qué sí y qué no puedo hacer como católico. Nos vemos el próximo miércoles.